Jorge Balinoto, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Atilio? Un placer de estar en este medio, en esta radio. Okay. Esta radio es familiar para mí. Es tu casa. Es mi casa, bueno. La siento así. ¿Cómo ve la política y los manejos de Trump en este momento tan trascendental para el mundo? ¿Qué está cambiando en el mundo en realidad? Mira, yo creo que Trump no deja de ser un, referente de un gran cambio que hay en la sociedad a nivel internacional, a nivel mundial. Y en ese aspecto considero que Trump está animándose a decir y a hacer cosas que otro no se hubiera animado. Yo no lo quiero calificar de bueno o malo, de hecho es un hombre con capacidad, porque lograr en la economía, habiéndose fundido en algún momento, ¿no? Totalmente, sí. Porque Trump estuvo en bancarrota. Y sin embargo hoy es un referente en muchos aspectos económicos, y además se ve que le gusta el poder, muy egocéntrico, de hecho, sí. Por ejemplo, se enoja porque no le dan el título de Nobel de la Paz, o sea, se enoja, hace reclamo. Medio caprichoso. Sí. Ahora, cuando vos ves cómo actúa con una ejecutividad absoluta en hechos trascendentes, como fue la guerra contra Hamás, ¿no? De Israel, contra los grupos subversivos musulmanes, asimismo los límites que pone en Venezuela, el secuestro, yo no creo que el que haya instrumentado, el que haya preparado haya sido Trump la forma que se lo saca Maduro de Venezuela. De hecho, han sido otras, intelectualidades americanas, sobre todo cercanas al Pentágono, pero Trump se animó a poner la cara y a hacerlo llevar adelante, a decir, el sí, háganlo. ¿Sabe a dónde apunto, Atilio? Apunto a que hay un cambio en geopolítico internacional muy importante. Hay cosas en que nos deberíamos poner contentos y hay cosas que deberían preocuparnos. Yo digo, si uno compara lo que es estos 25 años del siglo XXI con los primeros 25 años del siglo XX, tenemos, un avance tecnológico impresionante, pero fundamentalmente un conocimiento inmediato de lo que pasa en cada rincón, ¿no? Porque nosotros en el acto, si hay un niño con hambre que es en Biafra, de hecho lo hay, nos enteramos en el acto, o las situaciones inhumanas que nosotros vemos que están ocurriendo en la Franja de Gaza, también en forma inmediata no lo vemos. Pero no nos olvidemos de que aún así es mucho menos cruenta la violencia hoy que lo que fue a principios del siglo XXI. Si vos ves cualquier crónica de la Primera Guerra Mundial iniciada en el año 1914, sí. Y de hecho incluso... Hasta el 18. Hasta el 18, pero después también muchos otros conflictos bélicos de esa época, eran mucho más cruentos, millones de muertos. Hoy cuando se cuentan los muertos son muchísimos, pero no llegan a, en Gaza algo de 40.000, hablan, o 40 y pico mil. En el tema Rusia es un tema similar, no se arrasan ciudades, si bien, vos podés ver crónicas de Gaza con ciudades realmente destruidas, devastadas, pero justificadas, no justificadas, explicadas, como que era necesario porque había que romper un dominio del sector Hamás, donde tenía prácticamente un hormiguero hecho abajo de Gaza, con lugares todo bajo tierra. Y yo no digo que esté bien, para nada, al contrario, me duele ver y trato de ayudar en lo que puedo, mínimamente, porque cuando piden algún tipo de aporte o cosas para llevar de ayuda a Gaza, uno trata de aportar. Pero cuando vos lo ves y tenés la macro y tenés la mini, igual que en la economía, ¿no es cierto? En la macro, ¿qué te dice? Y lo que se está buscando es un equilibrio diferente a nivel mundial, un equilibrio más interesante y que haya menos conflictos. Y es donde está involucrado fundamentalmente Trump. Creo que él se siente superior, él se siente como hombre decisorio en esto. Esto me hace acordar al fracaso de la Revolución Cubana, por ejemplo, donde Castro nunca abandona ni nunca llega saca un dictador para ser dictador él, ¿no? Saca un dictador... A Fulgencio Batista. A Batista, claro. Pero se transforma en dictador él, sí. Y destruye la economía cubana porque hace malas alianzas, pero además
¿Por qué tantos cubanos? Entonces, porque acá se romantiza mucho el tema de este tipo de gobiernos como el de Castro, el de Nicaragua, el de El Salvador, todo este tipo de gobiernos de izquierda, en los mismos rusos. El Salvador no es de izquierda, ¿no? Perdón, Nicaragua quise decir. Nombré El Salvador y no correspondía. Pero voy a esto, ¿por qué se romantiza tanto el tema de la izquierda? Volvemos también a la década del 70, decimos década del 70, cuando en realidad estos gobiernos no han hecho más que socavar a sus propios pueblos, ¿no? Bueno, mira, no sé por qué ocurre eso realmente. ¿Por qué se han ido tantos cubanos de Cuba? Yo hago análisis, trato de hacer análisis objetivo, porque vos y yo pertenecemos a aquella juventud de los años 70, sí, donde nosotros hemos vivido al lado esto del romanticismo de izquierda de los años 70, que no es más que jóvenes idealistas. Porque parece que está más de moda también, ¿no? Se los trata de, digamos, de recuperar, cuando en realidad está demostrado que la propuesta fracasa. O sea, las juventudes políticas de los años 70 y la violencia ejercida para hacer cambios de parte de estos grupos subversivos no es, exclusiva de la República Argentina. Eso existió en todo el mundo: Francia, Italia, Perú, Chile. Ahora, ni hablemos de lo dramático, grave e injusto que fue la represión en Argentina, con más de 9.000 desaparecidos, o 8.000 y tantos desaparecidos. Una monstruosidad. Algunos dicen que fueron muchos más. Bueno, hablan de, como todo, se exagera cuando se tiene el micrófono y se habla de 30.000. Sí. 30.000, pero no, la realidad, reconocido por gente involucrada en forma directa, como Fernández de Mejide y otros, y además la propia investigación que hizo Amnesty Internacional y la famosa CONADEP, ¿no es cierto?, formada en Argentina, realmente la comprobación son 8.900. Lo grave fue, bueno, la verdad que estamos esquivando los temas, porque yo iba a otro lado, pero lo grave fue fundamentalmente en la desaparición argentina, que más de la mitad de esos desaparecidos, mucho más de la mitad, no estaban involucrados en la subversión directa y violenta, eran inocentes. Claro. Yo conozco en Villa María concretamente 3 o 4 casos absolutamente inocentes en cuanto a violencia. Y algunos que se fueron para que no les pasara. Y otros que desaparecieron del país. Sí. Bueno, eso es producto, en realidad, de fue producto, todo ese movimiento juvenil y movimiento de izquierda de los 70, muchísimo más honesto que el que existe hoy. ¿Por qué? Porque en aquel momento, influenciado fundamentalmente con Mama Gandhi, donde él no propiciaba la violencia, justamente propiciaba hacer las revoluciones en forma pacífica, con protestas. Sin embargo, él es el que plantea a nivel internacional, y hoy también hay quienes lo plantean seriamente, una muy mala distribución de la riqueza. Sí. Y eso sin duda. O sea, está claro de que si las riquezas que hay hoy distribuidas en el mundo se pudieran distribuir equitativamente, no habría pobres. No existirían los pobres, no existiría la pobreza. Ahora bien, ¿se puede hacer eso? No se puede hacer. Es inviable. Es inviable, o sea, es una utopía. Entonces, exactamente. Es una utopía. Entonces, aquel criterio, aquella creencia de que gobernando diferente se podía, se demostró que no, y en los países donde llegan estos idealistas le llamo realmente con ideales de hacer bien, no de hacer mal, pero con violencia, porque esa era la propuesta de la izquierda, mejor dicho, del comunismo propiciado en su momento por Carlos Marx, es de que los cambios se logran en forma violenta, no en forma pacífica. O sea, tenemos dos... La violencia genera más violencia. Pero finalmente la violencia genera más violencia. No hay ninguna duda. Ahora, volviendo al tema internacional actual, por ahí la gente no, incluso los analistas políticos y demás, no se dan cuenta que estamos en un proceso de cambio muy fuerte, quizás equivalente a lo que fue la Revolución Francesa. A nivel mundial. A nivel mundial. Sí. O sea, la globalización que comenzó siendo económica, que empezó siendo una globalización en cuanto a producción de bienes y a distribución en todo el mundo en forma igualitaria. Por eso hoy el país que se cierra, país que fracasa. Por eso hoy la apertura de la República Argentina, propiciada por
Milei y toda su gente, es... Ahí estamos viendo, ¿ves? Ajá. En la imagen, claro. Franco sigue la conversación y pone la imagen en el streaming. Bueno, nos integremos. Claro. Esa globalización económica, hoy se transforma en globalización política. ¿Sí? Fíjate vos, en realidad llegamos a una conclusión filosófica que hacía Carlos Marx. Carlos Marx decía que las fronteras no debían existir y de hoy las fronteras están desapareciendo. Lennon lo dijo en su canción Imagine. Mira, bueno, yo no la tengo clara, pero vos que sos hombre de... Lo dice o no la letra. Imagine. En realidad el tema se llama Imagine, no Imagínate. Imagine. Y ahí tenemos una foto de Carlos Marx. Mira, bueno, Carlito. Yo Carlos Marx pienso que no se afeitó nunca, Carlito. Fue un gran filósofo. Sí. Que fue un gran filósofo y las propuestas de él estaban acorde al momento que él vivía. Sí. La explotación del hombre por el hombre en los años 1870, 1860 eran terribles. En Europa era realmente inhumano la forma en que vivía el trabajador. Bien. Y en eso difiero, por ejemplo, con Milei, porque Milei hace crítica de la izquierda desde el punto de vista de lo que ocurre con la izquierda la que vos planteabas recién, esta izquierda de hoy en día, crítica permanente, estar en contra de todo, estar en contra del que más tiene. Me voy si claro. El presidente llega a ser Milei. En lugar de analizar cuáles son las economías que permiten progresar a la gente, ¿no es cierto? Porque de hecho que me parece a mí que la posibilidad de que el hombre tenga la libertad de producir bienes y trabajar... Mirá, Milei sos nefasto para nosotros. Bueno, yo creo que es al revés, realmente. Yo creo que él está produciendo cambios que en la Argentina se van a ver cuando esos niños, esos hijos sean grandes. O sea, de hecho, de hecho, hoy en día la pobreza está disminuyendo en Argentina. Le guste o no le guste a algunos, pero... Ahora, pregunto, ¿no? Sosteniendo un poco o vinculándome con ese... ¿Lo podés poner de nuevo el cartelito ese? Milei sos nefasto para... No hablemos de Milei, olvídate de Milei por un rato. Sea quien fuere. Milei, en este caso, bueno, ponele que fuera Rodríguez, Pérez o García. Una política que para este hombre está bien, tiene todo el derecho del mundo de manifestarse y para él la política de Milei es nefasto. Está hablando de un futuro imprevisible, de acuerdo a él, de acuerdo a lo que él dice por el presidente. Pero pregunto yo, esto es lo que me gustaría preguntarle a alguien que, por ejemplo, piensa de este modo, con todo el respeto, con todo el respeto del mundo, yo pregunto, todos los 14 años que tuvimos anteriormente, o los 20 años, 20 y pico años, cuando empezaron a faltar un montón de cuestiones que son que es de todos los argentinos, cuando empezó a faltar dinero, riqueza del erario público argentino, ¿a qué juventud o a qué niños le estábamos haciendo bien? Bueno, ¿de qué futuro hablábamos allí? Esa es la pregunta que yo quiero ser objetivo en eso, no tomar una posición, porque... no, pero es que hay que verlo eso. Claro, también. Pero en razón de un poco de mi situación, de mi vida y mi economía, alguien puede decir a él le resulta fácil opinar de esa manera. Seguro que van a pensar eso. Pero bueno, lo digo lo mismo porque lo pienso, porque lo razono, porque lo veo. Hay dos elementos. Yo creo que este hombre, realmente, como vos decís, lo piensa por alguna razón. Por lo que sé. Entonces, esto merece un debate. Yo lo respeto. Pero eso merece un debate normal, un debate respetuoso y decir, claro, che, ¿es realmente así o no es así? ¿Qué tengo yo para decir? A ver, yo tengo para decirte lo siguiente. Yo hace 22 años, justamente cuando empieza el kirchnerismo, yo comienzo a tener visitas permanentes a Brasil porque compro una propiedad allá y me encanta, Florianópolis concretamente. Sí. En el momento, hace 25 años Brasil, una ciudad como Florianópolis, no hablemos del norte de Brasil, no hablemos del centro de Brasil, Florianópolis estaba 10, 12 años atrasada respecto a Argentina, en cuanto a infraestructura, en cuanto a motosidad, la forma en que se mueve la gente, digo, en automóviles, motocicletas, edificaciones. Hoy Brasil nos pasó por encima, Atilio. Sí. Nos pasó por encima. Y Brasil realmente tuvo un gobierno que de alguna manera se lo puede catalogar de izquierda. Porque Brasil durante los últimos 25 años
gobernó prácticamente el PT, digamos el partido de Lula, salvo 4 años que estuvo Bolsonaro. No, sí, también estuvo preso, pero estuvo Bolsonaro como gobierno. Sí. El resto lo gobernó siempre, y el que inicia, el que inicia los cambios en Brasil, en el año 96, 1996, es Cardoso. Y Lula sigue con la política de Cardoso permanentemente, y Dilma también, y finalmente hoy Lula también. Hoy Lula, mi visión es que se está desprestigiando fundamentalmente porque no logra el desarrollo pretendido del norte, que era donde él tenía el grueso de sus votos. Es muy posible que haya un cambio político en Brasil. Yo lo veo bastante avanzado. Míralo, Lula. Yo creo que es un hombre que pasa a la historia como un hacedor dentro de Brasil. A esto no le gusta a la gente del sur de Brasil, a la gente de Florianópolis que lo diga. Pero hoy Florianópolis, esa ciudad que hace 25 años era inferior, digamos, a Córdoba, muy inferior. Dice, no, esta ciudad, nada que ver. Hoy Florianópolis la pasó por encima a Córdoba, a Villa María, a Rosario, a todas las ciudades más o menos importantes del país. Florianópolis es ciudad de primer mundo hoy. Comercialmente es una ciudad pujante, ¿no? No, pero no te lo imaginás. El consumo. No, yo no la conozco, por eso. El consumo que hay, fundamentalmente. Ahí estamos viendo una foto. Mira, bueno, el consumo que hay en Florianópolis es impresionante. Brutal. Impresionante. Vos lo ves en los supermercados, lo ves en las tiendas, lo ves en los. Siempre lleno. En los shopping. No, mucho movimiento y mucha cantidad de centros comerciales. Por supuesto, con el tema ropa. ¿Cómo está cómo lo ves con respecto a Punta del Este, por ejemplo? No, Punta del Este es un lugar de turismo caro, que lo han desarrollado los argentinos. Es para un cierto nivel. Es para un nivel, es como Pinamar, Cariló. En Argentina, donde hay, en la capital federal, en Buenos Aires, hay una riqueza concentrada, que yo estimo que no es una riqueza de producción, sino riqueza de vivir del Estado, que es lo que está revirtiendo Milei, y eso es lo que no dice la izquierda, que la izquierda que tanto critica a esta, digamos, injusticia de ver tantas desigualdades, también es producto de nuestro puerto, que hay que cambiarlo, que hay que modificarlo, y de hecho hoy se está modificando. Esas son las virtudes que tiene Javier Milei. O sea, yo te podría decir desde mi punto de vista, desde mi pensamiento, virtudes y defectos que veo en las personalidades políticas de un Trump, de un Milei, incluso de un de Salvador, ¿cómo se llama? Ortega. No, Ortega está en Nicaragua. El Salvador, bueno, ¿no es Bukele? Bukele. Sin duda que tiene gravísimos defectos, pero tienen muy buenas virtudes también. No me imaginé nunca una cárcel como la que mostraron el otro día. En Salvador. En El Salvador es una cosa increíble. Increíble. Bueno, muchas veces los videos te muestran lo que quieren, ¿no? Pero de todas maneras habría que ir a verlo en persona. Pero de todas maneras, de que El Salvador hoy es una ciudad, es un país habitable, es un país habitable. Y un país que se está desarrollando económicamente, se está desarrollando. El Salvador. Sí. O sea, pueden criticarle muchas cosas, a Bukele, y sobre todo los personalismos y los egocentrismos, porque estos líderes nuevos son fundamentalmente egocéntricos. El mismo Milei, él piensa que él tiene... Pero digo, si vos pasás la película para atrás y te encontrás con un montón de personajes egocéntricos en la historia del mundo, ni hablemos. Digo yo, esos personajes no han sido los que en definitiva, aún con sus malos hábitos, con aquellas actitudes reprobables como las que tiene el propio Milei y un montón de líderes en el mundo y en la historia, digo, no han tenido una determinación, no han sido determinantes y en algún momento han tomado decisiones difíciles para revertir las cosas. Han tomado la decisión. No hay otra, porque con mano blanda no doblas, no claro. Giras nada. No, pero además... Eso es lo que tienen en común. Además, históricamente los gobiernos egocéntricos terminan mal. En algún momento terminan mal. O sea, de ninguna manera yo los defiendo. No hay que justificarlo. No hay que justificarlo ni defenderlo. Bajo ningún punto de vista. Yo creo que la democracia, con todos los defectos que tiene, es el mejor sistema. Por supuesto. Y la democracia, a veces, muchas veces, el caso de Argentina durante la época del kirchnerismo, sí, te permite algo grave y silencioso, que la gente no se da cuenta, que aún en democracia existe dictadura de la mayoría, que le llamo yo. O sea,
La mayoría que yo he vivido siendo legislador y siendo diputado dentro de las legislaturas, ¿no? Tanto en la legislatura de Córdoba como en el Congreso, además son verticalistas absoluto, total, ¿no? Claro. Esas mayorías, fundamentalmente en Argentina las fomentadas por el peronismo, tienen un comportamiento tan increíblemente vertical que lo que diga el líder es lo que se hace, esté bien o está mal, nadie lo analiza. Tenemos una fotito, la foto la foto del poder, del matrimonio, Néstor y Cristina, del matrimonio, que yo creo que hizo las cosas bastante mal, las podría haber hecho mucho mejor y hoy Argentina estaría en una situación diferente. ¿Estás de acuerdo con que el primer gobierno de Néstor fue bastante ecuánime en líneas generales? Los 2 primeros años del gobierno de Néstor. Los 2 primeros años de Néstor, con una inteligencia de Néstor importante, sí. Y manteniéndolo a Labaña como ministro de Economía. Ministro de Economía, ¿cierto? Sí. El gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno que generó desarrollo, que generó trabajo. Fundamentalmente se comenzó a trabajar en educación muy bien, pero después de los 2 primeros años, y cuando lo saca se fue desmoronando de a poco. O sea, Argentina... Ahí lo tenés con Labaña. Che, volviendo un poquito a la base de la conversación, que hoy nos habíamos prometido hablar simplemente de esto, y para ir resumiendo un poquito, porque totalmente charlas de esto un montón si volvés, y sé que vas a volver porque no tenés ningún problema en hacerlo. Hoy entonces hay cosas que vemos bien de Trump y hay cosas que se ven mal. Hay muchos que obviamente son absolutamente detractores, y no solamente fuera de Estados Unidos, sino en su propio país, ¿no? Hay gente, los demócratas directamente, no lo pueden ni ver, no lo digieren bajo ningún punto de vista. Ahora digo yo, escindiéndonos de todo eso, escindiéndonos del panorama político de Estados Unidos, de cómo ven los demócratas lo que ven, de cómo los republicanos apoyan o no, o parte de los republicanos lo apoyan al presidente Trump. Digo, fuera de todo eso, haciendo un análisis muy acotado y objetivo de la cosa, yo veo esto, no sé si está bien o está mal, yo como ciudadano común, intervenir un país del modo que lo han hecho, me parece que no es aconsejable, me parece que habría otros modos. Ahora también me pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo, por ejemplo, Maduro siguiendo la línea de Chávez, del chavismo? ¿Cuántos años estuvo? Aquí tuvimos un señor, no recuerdo ahora el nombre y apellido del señor que tuvo, Carlos Hernández, que vivió mucho tiempo y en primera persona nos contó las atrocidades que hizo el régimen chavista. Entonces digo, OEA, OTAN, el Papa con sus intervenciones, nadie logró nada antes. Es lo que yo te digo. Y este tipo tuvo que ir a hacer esto. Primero la intervención, no la intervención, sino de alguna manera la presión que se ejerce sobre el sistema de poder que funciona en Venezuela, me parece interesante y me parece inteligente. ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente Maduro fue sacado del poder en forma, violenta. Se hizo una operación quirúrgica, porque fue una operación quirúrgica de 2 horas. ¿Pero por qué violenta? Porque él también fue violento en el momento que no reconoció Es que no había forma de moverlo de otra manera, porque lamentablemente toda la cúpula de poder que tenía Venezuela, y que tiene hoy todavía, era inexpugnable. O sea, Maduro se mantenía en el poder por la fuerza. Exacto. Por la fuerza, no había otra forma. Y es verdad que fue puesto. Nosotros y yo pertenecemos a una generación, vos sos más joven que yo, bastante más joven, pero de todas maneras te vas a acordar. 6-8. Sí, yo te llevo 9 años. O sea, en la época de John F. Kennedy, cuando Castro en Cuba se hace una alianza con Rusia y le permite poner bases militares, en ese momento no era misilística, porque los misiles no existían. No existían. ¿No es cierto? Y le permite poner bases en Cuba. ¿Qué hace? En ese momento le bloquea la isla y le impide a los rusos llegar a la isla, pero además trata de sacarlo a Castro con una invasión que hacen a través de la Bahía de los Cochinos. Bahía de los Cochinos, la famosa Bahía de los Cochinos. Que es rechazada por la fuerza
populares, Cuba. militares de Cuba, Sí. absolutamente, Cuba lo tiene como un triunfo, como un éxito total. Sí. Sin embargo, no sé si fue tal éxito porque lo que demostró Cuba a partir del gobierno dictatorial y permanente de los Castro, más de Cané ahora, demuestra que Cuba, bueno, ha ido para atrás, es un desastre. Yo lo he visitado a Cuba. A ver, cuando yo te digo es un desastre, mira, bueno, yo defiendo la figura del Che Guevara, en contra de muchos que hoy la tratan de voltear. ¿Por qué? Porque el Che Guevara fue un gran idealista, fue un hombre que luchó por ideales, fue un hombre creyendo y absoluto, lo que vos decías del que recién levantaba el cartel el tipo en contra de Milei. De Milei. Bueno, fue un hombre que luchó por sus ideales. Y el ideal de él era justamente conseguir una mejor distribución de la riqueza. Bueno, equivocado, ¿Y la parte no era la forma, ¿cómo? ¿Y la parte oscura? ¿Es verdad o no es verdad? Y la parte oscura yo no estoy seguro, porque... Yo tampoco, pero... Porque lamentablemente se le trata de encontrar a Guevara, yo hablo de Guevara. Por eso, se le trata de encontrar a Guevara actitudes totalmente violentas, que no estoy seguro si lo eran. Claro, de lo que sí estoy seguro... acusan de haber sido un asesino. De lo que sí estoy seguro... Sí, los cubanos en Miami, que son un gran número, lo odian. ¿No? Es más, por eso no sé. También dicen que Fidel Castro fue quien lo mandó a matar en Bolivia. A Guevara. Bueno, de eso quería hablar justamente ahora, dos palabras, sí. Franco. La primera, los cubanos que están en Miami, los primeros cubanos que llegan son los cubanos que fueron desposeídos, ¿no? Tal cual. Entonces, al ser desposeídos, sin duda, tienen un odio por Castro y también por Guevara, natural. Uh-huh. Pero, porque no fue la clase media baja la que... No, mandó a los delincuentes, a los criminales, los puso todo en un barco y los mandó para... Los mandó, pero además los ricos de Cuba, que eran muchos, que no eran pocos, era un puñado comparado al resto de la población, pero claro, los manda para Cuba. Ahora, ¿qué pasa con...? O sea, ¿quiénes ganan la revolución? ¿Quiénes son los que destituyen a Batista? ¿Es Fidel Castro? En realidad Fidel Castro tiene dos hombres en sus filas militares. Uno es nuestro. En la selva. Y el otro Cienfuegos. Y Camilo Cienfuegos. ¿Qué pasó con los dos? Sí. A los dos los eliminó Castro. Tal cual. Bueno, ahí está lo que decía. A los dos los eliminó Castro. La teoría que plantea... Claro. Primero Castro le fomenta a Guevara que vaya a hacer la revolución al África. Guevara se incorpora. Y después, a través de un criterio de guerra, a través de su versión y de foco, se va a Bolivia. Lo abandona en Bolivia. Y alguien le dice a los militares bolivianos dónde estaba escondido el Che Guevara. Lo encuentran, lo matan. Las higueras, ¿no es? ¿Dónde es que lo matan? Bueno. Y tendieron la cama. La verdad que nos pasamos la historia, estamos hablando de la actualidad y pasamos la historia. Pero es interesante. Claro. Entonces, todas estas cosas hay que conocerlas porque no se puede desdeñar, son parte de la historia. Y son parte de la historia que nos llevan al punto donde estamos hoy, Atilio. Si no hubiera existido un Guevara, si no hubiera existido un Castro, Fulgencio Batista mismo. Claro, hoy no llegamos donde estamos. Exacto. Y yo creo que hoy estamos en un punto interesante. Fíjate un dato de 2025. Se adelanta un hecho en el mundo que nadie lo preveía tan rápido. Sí. Se preveía, pero para mucho más adelante. Okay. Por primera vez en 2025, en la Tierra, o sea, en nuestro mundo, el mundo es mucho más grande, el universo es increíblemente infinito, pero en la Tierra se producen más muertes que nacimientos, siendo que no hay conflictos o violencias graves, porque una situación similar se dio durante la Segunda Guerra Mundial, pero provocada por la propia guerra. Hoy, por muertes naturales y nacimientos de hechos naturales, hubo en el 2025 más inscripciones de defunciones que de nacimientos. La tasa de natalidad ha bajado de manera exponencial. Hoy tenés matrimonio con solamente un hijo, en forma electiva, digamos, eligen tener solamente un hijo, o directamente no tener hijos. Ya para cerrar te digo esto, apoyando un poco esa teoría, hoy, si vos salís a hacer una encuesta a la calle y le preguntás en cualquier lugar del país, no sé en el resto de los países, pero España hace años que tiene bajo índice de natalidad, Italia ni hablar,
Así que, pero vos hoy salís a recorrer, por ejemplo, el centro o la costanera de Villa María y agarrás 100 pibes al azar. Cuando digo pibes, digo pibas y pibes, ¿no? Y les preguntás de 29 años, 28, 31, 25, todos te dicen, yo ni pienso tener hijos. Porque sienten que el hijo lo somete, prefiere la libertad. No, yo quiero hacer mi vida, disfrutar de mi vida y no tengo pensado Bueno, tener hijos. Se da esa situación, veremos cómo termina o cómo concluye. Claro, lógico. No, hay otro hecho más. Sí. Es como que se ha generado un poco más la cultura de la necesidad de criar bien a los hijos, aún en los sectores de menos recursos. Porque vos antiguamente te ibas a los sectores más alejados de la ciudad. La periferia, la periferia. Y los matrimonios que tenían 6, 7, 8 hijos. Aún en condiciones calamitosas. Ni hablemos, pero eran personas... No es discriminatorio lo que digo, es real. Sí. Bueno, pero hoy no pasa eso. No. Hoy vos vas y la familia tiene 3 hijos, 4, 2... Y hasta se cuidan. Y se cuidan. Bueno, se cuidan porque saben que es muy difícil es muy difícil progresar con 8 hijos. Y es muy difícil y además por una cuestión de responsabilidad natural, vos tenés hijos y después tenés que criarlos significa todo, alimentarlos, cuidarlos, educarlos, claro. Acompañarlos emocionalmente. No podés hoy por hoy, y sobre todo en un mundo tan complejo, donde tenés tantas disimilitudes, ¿no? Yo digo, bueno, ojalá que en ese sentido reflexionemos todos, ¿no? Y tengamos una sociedad un poco más equilibrada y más justa.